Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren bien. Mi nombre es Gonzalo Leiva, subgerente de atención integral al usuario. Vamos a iniciar a continuación un nuevo live, un HLF Live, que como ustedes saben tiene como objetivo poder informar a la comunidad, vecinos y vecinas respecto a distintos temas eh, que van a ser resueltos y discutidos con nuestros expertos y especialistas. Vamos a esperar que se conecte. Bien, ahí ya se va a conectar nuestro invitado del día de hoy, a quien voy a pasar a presentar cuando aparezca en la pantalla. Vamos a esperar que aparezca. ¿Aló? Aló. No. Doctor Chinchón, ¿cómo estás? No, parece ¿Y que tú, Gonzalo? bien, bien. Deme un Qué segundo bueno. porque lo escucho bien, pero no lo veo bien. ¿Ya? Deme un segundo. ¿Usted me ve y me escucha bien? Perfecto. Sí. Súper. Sí. Deme un segundo y lo resolvemos. Ya. Estamos bien, doctor. Ahora sí ya lo estoy viendo. Ahora sí lo puedo presentar. Si no lo veía, no lo podía presentar. Ya por eso hubo un silencio ahí incómodo. Pasó una alma, dicen. Doctor Chinchón, bueno, paso a presentarlo, un médico muy, muy conocido en nuestro hospital. Él es médico internista, intensivista, jefe técnico actualmente de nuestra UCI, doctora Carol Ortiz. ¿Cómo está, doctor? Muy bien. Contento, como siempre. Y feliz de Desde poder estar aquí en esta ocasión, así que agradezco la invitación. de regreso después de su especialización, entiendo, ¿no? Así es. Llegamos ya hace 2 meses que ya volvimos de la Universidad Católica. Perfecto, qué bueno tenerlo de regreso entonces, doctor. Tenemos una pauta bien nutrida que tenemos que ser capaces de cumplir en esta hora, ¿ya? Así que Daremos. comenzamos, ¿ya? Recordarle a quienes nos están siguiendo que pueden ir escribiendo sus dudas en la cajita de preguntas y las vamos a también ir respondiendo en tiempo real, a pesar de que durante estos días recogimos las dudas que ustedes dejaron en la cajita, ¿ya? Pero igual, si tienen dudas de lo que vayamos conversando, por favor no duden en ir escribiéndolas ahí, ¿ya? Doctor, para introducir en el tema, ¿a qué se dedican las especialidades de internista e intensivista? Porque lo presenté como médico internista e intensivista. ¿Son lo mismo, se relacionan o son dos especialidades diferentes? Son dos especialidades diferentes. Lamentablemente el nombre se parece y eso no ayuda en la definición. Primero, la especialidad primaria es medicina interna y que se dedica al manejo integral del adulto que termina, por ejemplo, tanto en ambulatorio como hospitalizado, con una enfermedad que no es de resorte de una cirugía. Ejemplo, siempre doy el ejemplo, cuando un niño se enferma, la gente como que sabe que lo lleva al pediatra. El internista es como el pediatra del adulto. Y es cuando uno está hospitalizado por una infección urinaria o una neumonía, es donde va a estar en el servicio de medicina interna. Entonces son todas estas enfermedades, que hay muchas otras más, obviamente, de resorte de no cirugía, no quirúrgico, que están en el servicio de medicina. Esa es la primera y tiene una duración de 3 años, Perfecto. luego de haber estudiado los 7 años de médico cirujano o médico general, como se le Ahí ya suele llevamos llamar. 10, ya llevamos 10 entonces. Ahí llevamos 10. Luego de eso, a los que nos gusta estudiar, uno puede hacer una subespecialidad, que en mi caso se llama medicina intensiva, y que se centra, su especialidad es el hecho del manejo de pacientes en riesgo vital, y que se centran, este grupo de pacientes se concentran en las unidades de cuidados intensivos. Y esos son 2 años más, y esa es la que actualmente yo vengo regresando de la Universidad Católica. Anteriormente yo había estudiado medicina interna en la Universidad de Chile. Clarísimo, o sea, después de 2 años de estudio podemos preguntarle hartas cosas hoy día, podemos seguir con la pauta sin problema. Totalmente. Doctor, ¿y las UCI?
Usted habló del intensivista, trabaja habitualmente en una UCI o en las UCIs. ¿Acaso existen distintos tipos de UCI? ¿Hay un solo tipo de UCI? Y si existen distintos tipos, ¿cuál sería la que nosotros tenemos acá en nuestro hospital? Exacto. Primero partir con la definición de UCI, porque la gente siempre, la primera pregunta que hacen es, ¿qué es lo que es, cuál es la UTI, Esto, cuál es la UCI? UCI versus Bueno, UTI. Ambas en live terminan se en I. llama unidad de paciente crítico. Entonces, brevemente, UCI es donde están los pacientes más graves, con C de casa, con C de cuidados, y la I es de intensivo. Eso siempre es así. UCI es unidad de cuidado intensivo, donde están los pacientes en riesgo vital. Luego, cuando no están tan graves los pacientes, están en una unidad que en nuestro país se llama unidad de tratamiento intermedio. Y ambas se engloban bajo la sigla UPC, unidad de paciente crítico. Entonces, el intensivista tiene las capacidades de manejar tanto una UTI como una UCI, pero son muy pocos los intensivistas que están actualmente, somos en el hospital y estamos centrados actualmente en la UCI, la unidad de cuidados intensivos. De estas hay varios tipos. Existen UCIs de pacientes operados del corazón, que son las cardiovasculares. Existen UCIs que son eminentemente de cosas del cerebro, pacientes con accidente automovilístico o operaciones, por ejemplo, al cerebro, UCIs neuroquirúrgicas. Y también hay UCIs que hacen de todo, que se llaman polivalentes. Y esa es la que tenemos actualmente en nuestro hospital. Podemos tener pacientes que estén infectados. Acá no hacemos en el hospital cirugía cardíaca, por eso no somos una UCI exclusiva cardiovascular, eso lo hace el Hospital Sotero del Río. Pero tenemos pacientes con enfermedades como shock séptico, que es la infección más severa que puede ocurrir, y tenemos también pacientes que han sido atropellados si es que no están en el sótero donde deberían estar, porque ahí están concentrados los cirujanos que se dedican a eso, etcétera, es que van a estar en nuestra unidad. Y tenemos una amplia variedad de enfermedades que básicamente cualquier enfermedad puede progresar a un nivel de gravedad que amenace la vida, y es ahí donde nos llega la solicitud de ingreso a nosotros. Doctor, ¿y las UPC en qué entonces serían como unas UCI? ¿Nuestra UCI podría llamarse UPC y entenderíamos por ello lo mismo? UPC es la suma de UTI más UCI. Ya. Entonces el Hospital de la Florida tiene UPC. Una UPC que se divide en términos concretos en una UCI en el segundo piso y en una UTI en el cuarto. Esas dos Exacto. áreas suman nuestra UPC. Sí, ¿Sí? correcto. Comprendidísimo. En qué momento de la vida una persona requerirá la atención de un especialista como ustedes, doctor, de un intensivista? Básicamente se pueden englobar en dos grandes definiciones. Que el paciente tenga una enfermedad que amenaza potencialmente la vida, y lo más importante es que tiene potencial de recuperarse. Y eso es muy importante para lo que voy a ahondar más a continuación, pero tiene que ser reversible. Y el ejemplo clásico es un cáncer terminal, paciente con cáncer terminal que sabemos que toda la familia está claro, que está por fallecer, está en la casita. Ese paciente no lo llevan a la UCI, como que nosotros sabemos, y como comunidad, como sociedad, sabemos que los pacientes con cáncer terminal y que ya no hay otra opción que ofrecerle dentro de la medicina, esos pacientes no hay que ingresarlos a una UCI porque solo les voy a ofrecer daño, básicamente, sin beneficio. Entonces, primero, enfermedades que amenazan potencialmente la vida y que son reversibles, y otras, por ejemplo, pacientes quirúrgicos, que luego de su cirugía la complicación es muy súbita y que puede ser altamente letal. El ejemplo clásico de nuestro hospital son las cirugías vasculares, ya que si la arteria se rompe, hay que estar ahí encima para reaccionar de inmediato porque requiere una vigilancia estricta. Y eso solamente se logra hacer en la unidad, en la UCI. Y la edad tiene algo que ver? Hasta el minuto no ha mencionado el factor edad. ¿No es un criterio incluyente o excluyente? O sea, ¿qué tipo de criterio es? No, no Es una aplica. buena pregunta, ¿eh? Es una buena pregunta porque a medida que pasa la edad, a pasar las décadas en un cuerpo humano, las reservas es normal que vayan disminuyendo. No hay un criterio, para responder así, voy a partir, no hay un criterio de exclusión por edad. Perfecto. No es, ya aprovecho de decirle a la comunidad, no porque
sea abuelito, no va a entrar a la UCI. Es mucho más importante cómo están las reservas y cómo vive ese abuelito su vida para ver si es que hay algún beneficio que le podamos entregar y no solo daño con las terapias que hacemos, porque podemos causar daño con las terapias que hacemos sin beneficio. Hemos tenido muchos pacientes sobre 80 años y que han logrado salir, pero el nivel de selección aumenta porque uno tiene que saber de que no voy a entrar a un paciente a hacer que entre en un círculo vicioso del cual no va a poder salir. ¿Quién, Entonces, y es muy distinto, quién- obviamente, pacientes jóvenes no tienen el agotamiento o la disminución de sus reservas del cuerpo humano, y el tema de la edad, ahí son otras las enfermedades. Alguien que tenga joven de 50 años, pero resulta que tiene una enfermedad al hígado muy avanzada o al pulmón muy avanzada, que parece que es peor que un paciente de 80 años, uno puede decir, ya podemos dar que venga con nosotros a la UCI, pero se conversa muy bien con el paciente y con la familia de que el pronóstico no es como un paciente de 50 años. La edad biológica de ese paciente no es la del carnet, sino pareciera ser que se comportara como un paciente de 90 años. Entonces, es de romper ese mito de que acá no es que porque sea abuelito no le quisieron dar el tratamiento que correspondía. Clarísimo. De hecho, en algún live con geriatría hablaban de la fragilidad, no tiene que ver con la edad, tiene que ver más bien con la fragilidad de esa persona mayor. Como usted decía, una persona de 70 podría tener la fragilidad, comillas, de una persona de 90. Así que qué bueno descartar el tema de la edad, porque a mí me parece que sí, efectivamente es una duda que valía harto la pena aclarar. De hecho, los Eh, estudios de UCI de fragilidad están, y existe una línea directamente proporcional a que más frágil el paciente, mayor mortalidad, y no va por la edad del carnet de identidad. Y otra cosa que quería aprovechar de mencionar antes de pasar al siguiente punto ¿Sí? es que como chilenos somos muy malos para hablar de la muerte, que como me decía una amiga, lo discutía la semana pasada, conversábamos de esto por el live, es lo único que tenemos seguro en la vida es que vamos a morir, y es lo que menos hablamos. Un solo dato, una sola cifra, aunque uno haga todo perfecto en una UCI, todo perfecto, la mortalidad de los pacientes en UCI es de un 30%. ¿Eso qué quiere decir? Que haciendo todo bien, la gente igual muere, porque la medicina no ha logrado llegar a descubrir la inmortalidad. Entonces, ¿qué es lo importante? Transmitir que se hizo todo lo adecuado, pero que la muerte existe. Y a veces a mí me gusta conversar de eso en los almuerzos del Sí. domingo, porque uno puede decidir, sabes que yo no quiero ir a una UCI, por ejemplo. Y la decisión del paciente es súper válida. O sea, nosotros no obligamos a los pacientes a entrar a la UCI, pero especialmente pacientes que ya tienen enfermedades avanzadas y que están en domicilio, muchas veces no se hacen o no nos hacemos la pregunta como sociedad de si me gustaría entrar a una UCI y todo lo que implica, porque implica generar discapacidad. Somos la unidad del hospital que más discapacidad generamos. Tenemos un excelente equipo de rehabilitación, pero es una tarea ardua. Y muchas veces las UCIs generan una marca de por vida, independiente de la edad del paciente. Sí, tremendo poner eso sobre la mesa, en verdad, muy, muy importante. ¿Cuesta mucho tener esta conversación con las familias, en su opinión, doctor? ¿Es muy difícil o cada vez es más fácil que lo comprendan? Eh, si ahí nos puede comentar desde su experiencia. ¿Cuán fácil resulta que las familias comprendan esto? ¿Es muy variable? ¿Usted ha visto una evolución en sus años de experiencia? Porque hoy día, al menos en el debate público, se habla sin tener ley también de lo necesario de hablar de, de tomar la decisión, ¿no? De eutanasia, etcétera. Quizás hoy día como sociedad hablamos un poco más de la muerte que antes. No sé si usted tiene esa misma sensación, cómo se traduce en la relación clínica que ustedes tienen con la familia. Yo he visto de que con el pasar de los años sí ha habido una apertura de la gente, y muchas veces viene porque, por ejemplo, en el servicio de urgencia, los colegas que todos ahí trabajan y todo el equipo de urgencia, siempre es un ambiente más inhóspito. Siempre están jugando, como me decía un amigo ayer, parte de un partido jugándolo menos 10 goles bajo cero, porque tienen una mayor sobrecarga, están en un ambiente más estresante, tienen que conversar en el pasillo temas muy delicados. Para nosotros en la UCI, el solo hecho de darnos el tiempo de estar en una
sala de reuniones y comentar esto, te diría que con una conversación que suele ser 20 minutos, media hora, conmigo en este caso, con los pacientes que yo tengo a cargo, la gente entiende. Pero, y toda la mayoría entiende en virtud de que se le explique, no en términos técnicos, como estoy tratando de hablar en este live, sino explicar cómo en buen chileno el paciente no tiene mucho paño, o sí lo tiene, y yo he visto de que la gente entiende. Entonces creo que ya eso ha ido mejorando como sociedad con el paso de los años. Yo llevo ya, ¿cuánto? 4, 5, como 7 años acá en el hospital de la Florida y he visto un avance en eso como sociedad. A veces la televisión nos juega en contra y salen cosas que no son correctas, creen de que los estamos abandonando a los pacientes, pero eso rápidamente se puede modificar en una conversación. No cuesta tanto, no cuesta tanto darse el tiempo como la gente cree. Sí. Pudiese ser que esta figura, a propósito de lo que usted menciona en los medios o la televisión, que esta figura de superhéroe a veces de verdad hace creer que somos capaces los equipos de salud de salvar todo en circunstancias de que no lo es, porque usted lo mencionaba, eh, de 10 personas que van a entrar a la UCI, hay 3 que van a fallecer, hay otra proporción que va a quedar probablemente con alguna secuela. ¿A usted le gusta esa imagen del héroe, doctor? No, para nada. Para nada, porque nos pone la barra muy alta, y no solo los médicos. Yo sé que hay más preguntas sobre el equipo de trabajo, pero somos la última línea en el tema del hospital del riesgo vital, pero no por eso somos la unidad menos importante del hospital. Somos igual de importantes que todas las otras unidades del hospital. Ya tenemos una gran cantidad de recursos, y eso vamos a ahondar, pero claro, se pone una expectativa muy alta, pero siempre es bueno la primera conversación con el ingreso, tanto el paciente como probablemente el paciente viene sedado, con su familia, exponer de que la mortalidad parte desde un 30%, y según la enfermedad, la edad, etcétera, Va a ir puede ser aumentando. 80, 90% de mortalidad. Sí. Bueno, y de hecho, eh, ahí iba también con la siguiente pregunta, porque en pandemia probablemente la comunidad se acuerda que de lo que más se hablaba era el indicador, todos los días ahí, la doctora Daza, ¿verdad?, nos recordaba número de contagios y el número de camas UCI. Usted dice, es una unidad tan importante como otra, pero pareciera ser que en ciertos contextos no es igual de importante que la otra, sino que resulta crítico. Por qué son tan importantes para la población las camas UCI? Son importantes porque es el único servicio donde se da el soporte vital. Eso es así. En- ¿Qué ya, marca el soporte vital? ¿Qué es soporte vital? Es difícil definirlo a veces dentro de la medicina intensiva, pero es el único lugar del hospital fuera de pabellón, obviamente, donde se da la prestación, por así decirlo, de la ventilación mecánica, que es poner un tubo que va por la boca a los pulmones y el paciente se duerme. Y eso implica que ya ese paciente requiere una máquina para poder hacer algo tan básico como respirar. Y eso es como la piedra angular que diferencia las UCI de todas las otras unidades, porque por ejemplo en la UTI sí se hace el hecho de poner un remedio a la vena para subir la presión arterial de un paciente, que también obviamente lo hacemos en la UCI. En la UCI tenemos la disponibilidad de hacer todo, pero la ventilación mecánica solo se hace fuera de pabellón, obviamente que es transitorio, en la unidad de cuidados intensivos. Y eso es lo que hace especial a la UCI, que necesita un personal altamente entrenado y capacitado para el manejo de eso. para mantener vivo a alguien que... Sí. Doctor, y a nivel médico, ¿perdón? ¿No? Lo estoy escuchando. Ah, a nivel médico, además de este criterio que usted señala súper claro, que es la ventilación mecánica, ¿existen criterios de ingreso distintos a la UCI o el que requiere ventilación a la UCI, el que no a otro lugar, solo ese, o es más complejo que eso? Es más complejo que el ventilador, porque también podemos recibir a gente que, que no requiera ventilador. O puede que haya Perfecto. más de un paciente, puede que haya más de un paciente que requiera ventilador y tengo una cama. Ahí gestión de cama nos ayuda bastante con el tema de mover los pacientes dentro de la unidad. Y existen los criterios de ingreso. Paciente que tiene una, y es la reversibilidad de la condición de enfermedad que tiene el paciente lo que prima. Si es Ya, altamente reversible en una ventana, tengo que actuar en la ventana de tiempo correcta, esa es prioridad uno. Aunque tenga dos pacientes con ventilador mecánico, si uno, por ejemplo, a modo de ejemplo, porque tiene una infección muy severa que se llama shock séptico, versus un paciente que está intubado porque le sangró el cerebro
y todo el resto del cuello hacia abajo está bien y solamente lo intubé porque el paciente se quedó dormido, ese paciente tiene una prioridad un peldaño más abajo porque al paciente que está infectado tengo que darle los antibióticos, el volumen, toda la terapia de soporte que solo se hace en UCI y la ventana de oportunidad marca mucho la diferencia cómo se hacen las cosas al inicio. ¿Qué tipo de atenciones se brindan ahí, doctor? Entonces, además, si podemos explicar, además de la ventilación mecánica, el soporte de la ventilación mecánica, Tenemos dos diferenciando sistemas. obviamente del otro componente de la UPC, que son las UTIs. Claro, tenemos la posibilidad, bueno, bien dicho, la ventilación mecánica y además tenemos la sedación profunda, sedar a los pacientes, por ejemplo, que están convulsionando y hay que sedarlos profundamente y van a requerir, por lo tanto, sedación y ventilación mecánica. Y las terapias de reemplazo renal es algo que destaca en este hospital. Uno de los referentes a nivel nacional es cómo hacemos las terapias de reemplazo renal en nuestro centro, que se diferencia mucho. En la UCI tenemos la posibilidad que si habitualmente un paciente en ambulatorio que se dializa va a un centro de diálisis 4 horas, en los servicios de medicina se puede dializar 6 a 8 horas, nosotros en la UCI podemos tener pacientes conectados 50, 70 horas a una máquina de diálisis sacándole agua, y ese también solo se hace en nuestra unidad de cuidados intensivos. Son pocas las UCIs que tienen esta impronta de hacer estos tipos de terapias tan prolongadas. Y eso en verdad es algo que es como mi nicho de investigación y de formación. He podido adentrarme más en el mundo de todo lo que es las terapias de reemplazo renal. Somos uno de los primeros hospitales de Chile que tiene su propia diálisis en la UCI, ahorrando al hospital aproximadamente 200 a 300 millones de pesos al año solo por tener nuestro propio sistema de diálisis. Qué interesante. ¿Y esto, doctor, desde cuándo? Aprovechando que cumplimos 10 años esta semana, ¿esto no ocurre desde el inicio del hospital? ¿Esto hace cuántos años, hace cuánto tiempo ocurre en nuestro hospital? Año 2017, el doctor Pablo Tapia, intensivista al igual que yo, amigo, profesor y mentor mío desde el año 2019, el que creó el sistema de planta de agua en nuestra UCI, incluso ganó el premio en el servicio de salud por algo tan La innova. innovador y tan distinto. O sea, es envidiable el potencial que tiene nuestra UCI, en nuestro hospital de la Florida, para hacer el tipo de terapias que hacemos. Y es una terapia mucho más rápida. Llamar a la empresa externa toma tiempo. En cambio, Mm. acá la misma enfermera, mientras está armando la máquina de diálisis, el médico está poniéndole el catéter, que es este plástico para poder conectar al paciente a sus venas. Un paciente desde que entra a la UCI puede estar conectado a la terapia de diálisis en 15, 20 minutos. Muchas veces las empresas externas se demoraban horas. Y como dije, la ventana de oportunidad es tan importante que esperar 4 o 6 horas en que llegue la máquina, como era antes, ahora tenemos, eso ha mejorado la empresa externa acá, los tiempos son menores, un par de horas, no se compara con 15 minutos como podemos actuar de rápido en la UCI. Sí, ahora que usted lo mencionó, doctor, creo recordar haber estado en ese Innova Salud. Me parece que fue un premio que ganaron en el Innova Salud al servicio, ahora que lo mencionó. Quiero, quiero antes de avanzar a la siguiente pregunta, no nos han hecho preguntas, pero sí, doctor, está toda la barra conectada, debo decirle, ya, la barra clínica, veo ahí familia también mandando saludos, así que hay muchos comentarios de buena onda. Súper. Aprovecho de contarle para usted. Hasta el minuto ninguna pregunta, así Veo que llamitas, tiene la que están opción ahí. A, Veo llamitas, corazón, de, 100, veo eso, de están las todo. llamitas. Sí. Oiga, doctor, ¿existen patologías que se presentan de manera más frecuente en la UCI ya fuera del contexto pandémico, obviamente? Eh, y si nos puede contar respecto de los riesgos. Usted ya mencionó que somos la unidad que más discapacidad genera. ¿Qué otros riesgos asociados hay? Eh, bueno, además de la posibilidad de morir, que usted mencionó en un 30%, pero pensemos en el otro 70%, los que no fallecen, ¿qué riesgos tienen al transitar y pasar por una unidad de cuidados Los intensivos? riesgos acá son los mismos para cualquier paciente hospitalizado, pero la frecuencia, la probabilidad de sufrirlo aumenta por estar en la UCI, ¿ya? Ya, Pero si el paciente tiene que estar en la UCI porque solo podemos darle la atención ahí, que es lo que el paciente requiere,
es que los riesgos van a ser mayores, pero no es que un paciente que está en la sala básica no, o en el servicio de No hay, medicina, ¿cierto?, no se vaya a ver afectado. De hecho, aprovecho de dejar otro dato rosa, que si uno, la gente cree que los hospitales son seguros en el mundo, sí. y Y esta no. conversión la tengo muy frecuentemente también en la oficina, doctor, con familias. Sí, muy frecuentemente. Y la Así que, gente cree que son adelante. seguros y que mejor hospitalízalo para que esté seguro. En verdad la gente quiere que su paciente esté bien, su familiar esté bien. Pero si uno, hay incluso cifras en Estados Unidos que estar hospitalizado o atención relacionada a la salud es la tercera causa de muerte. O sea, tercera causa de muerte el hecho de tener una atención relacionada a la salud. Los pacientes tienen que hospitalizarse, sé que tienen que hospitalizarse, tienen que ser dados de alta en el momento que tienen que ser dados de alta. No, no regalonearlo, no aguacharlo en el hospital porque le estoy regalando riesgos. Y respecto a qué cosas puede pasarle a un paciente en UCI, es una larga lista, no les quiero meter miedo, pero Las igual estamos atentos y las más tenemos importantes, todas. quizás, las más relevantes. Infecciones, infecciones es por lejos de las cosas más frecuentes que pueden pasar. Trombosis, que es que hay un coágulo que tapa el pulmón, que tapa alguna vena, que puede tapar alguna arteria. Podemos tener obstrucciones, por ejemplo, los mismos dispositivos, como el ventilador mecánico, puede generar una infección a nivel pulmonar, neumonía asociada a la ventilación mecánica. También sangrados. Pueden haber sangrados espontáneos o inducidos por la terapia que el paciente tiene que recibir. Entonces, tanto infecciones, trombosis, sangrados, son de las cosas más frecuentes que nosotros vemos. Se toman muchas medidas, pero nunca vamos a poder llevar el riesgo a cero. En ninguna parte del mundo existe el riesgo cero al respecto. Y se toman siempre las medidas día a día. Nos cuestionamos, ¿este paciente requiere estar acá? ¿Requiere esta terapia o no esta? Y eso se hace en la visita que conducimos en nuestra UCI a las 11 de la mañana. Nos hacemos estas preguntas siempre. Clarísimo. ¿Y con quiénes más trabajan ustedes los intensivistas, doctor, en una UCI? Enfocándonos en la nuestra, por ejemplo. ¿Con Sí, qué? enfocándonos en la nuestra, Sí. es complejo porque se me va a ir alguien de la mente probablemente. Se me Oh, va a ir alguien del listado y va a quedar alguien fuera y ya le pido perdón de entrada, pedimos disculpas de pero antemano entonces, para exacto, quien se nos olvide. Ya, disculpas de antemano, pero es un ejército de gente que está detrás para que yo tenga las cosas necesarias para poder actuar. Yo no puedo hacer nada al respecto si no tengo a la enfermera al lado. La gente cree de que el buen médico sabe de que sin enfermería el asunto se cae. Así como sin médico el asunto se cae. Y también están todos los personajes que de hecho los anoté en mi torpedo para no tratar de olvidarme de ninguno. perfecto. Kinesiólogos, terapia ocupacional, fonoaudiólogos, tenemos los técnicos paramédicos, el servicio de radiología, el servicio de... Esto voy a leer una lista así como de... Pero son las unidades de apoyo que también están muy invisibles, o sea, nadie se da cuenta todo lo que... Yo tengo todos los fármacos a mi disposición, tengo farmacia, tengo un muy buen laboratorio, tengo la unidad de abastecimiento, tengo la unidad de esterilización, yo necesito una pechera estéril para hacer procedimiento, necesito eso con la unidad de esterilización, entonces es un mar de unidades, equipos, 2.400 funcionarios que nos van apoyando para que yo, el equipo, la enfermera, kinesiólogo, etcétera, tengamos los recursos. Eso también yo quería aprovechar de mencionarlo acá en el live porque hay muchas unidades que son invisibles. Y De yo hecho, lo, ¿tiene tiempo, doctor, de leer el chat antes de seguir avanzando? Le doy la oportunidad. solo me salen, Antes de que... solo me Ah, salen no. quienes se han unido. No Ah, veo, no perfecto, veo ya. Es nada. que están cobrando ahí una profesión que no mencionó, Es que yo que es el sé que vienen trabajador otras social. preguntas a los trabajadores sociales, por si acaso. Ah, perfecto, ya, ya, ya. Sí, Perfecto. que de hecho le dije ahí, vamos, yo le dije a Landy, le dije, conéctate porque te voy a mandar un saludo, que eso es, es vital, o sea, hablemos de trabajadores sociales, o sea, es, Perfecto. O sea, la facultad de medicina entera pasa por la UCI. sí, sí, la Facultad de Medicina entera pasa por la UCI. Eh, tenemos, sin el trabajo social, sin nuestros trabajadores sociales, se nos hace mucho más difícil poder interiorizarnos en qué está nuestro paciente, qué le pasó cuando llegó, quién lo vio, con quién vive, con quién no, quién se va a llevar al paciente a la casa. Hacerle esa pregunta de entrada, como chuta, no nos hemos puesto cómo va a quedar, etcétera. Y ahí siempre, en este caso Landy, y agradezco a él que siempre nos deja las notitas, hacen
que es con el que más interactuamos. Hay más por si acaso, que ya, Sí, por si sí, acaso sé pero es que hay más. el que tiene, el que está ahí en el equipo UCI, Claro. efectivamente, Entonces, un dimerino. hace toda la interrogación de todo el ámbito social, dónde vive, hoy sabéis que, mira, la casa es de estas condiciones, entonces, mira, podría ampliar las cosas diagnósticas, puede que con el dato que tú me diste, y eso pasa por si acaso, a mí se me abra más el pensamiento porque recoge una información que muchas veces yo no tengo el tiempo porque estoy centrado en la reanimación del paciente. Oiga, doctor, y aquí quiero que sea súper honesto, porque una de las ideas de los live es que efectivamente nuestra comunidad nos conozca muy bien. Entonces, quiero preguntarle dos cosas respecto de la realidad hoy. Uno, ¿cómo estamos nosotros como UCI respecto de lo que es una UCI, por ejemplo, de una clínica privada? Que habitualmente también me ha tocado escuchar gente, obviamente gente enojada, molesta por algún motivo, decir, pucha, si yo tuviera la plata, me lo llevaría al sistema privado. Entonces, esa pregunta respecto, si podemos hacer esa comparación, y lo segundo respecto del estado actual es, ¿cómo nos encontramos hoy día los niveles de ocupación en la UCI post pandemia? Ya. Si ahí nos puede, también comparativamente con lo que está pasando en el país, si nos puede comentar esas dos cositas respecto Sí, de la UCI perfecto. No, hoy. siendo totalmente honesto, estamos mejor que hace por lo menos 5 años. Eso es categórico. Estamos mejor. ¿Nos falta? Sí, nos falta. ¿Nos equivocamos? Sí, nos equivocamos. La gente como que el error como sociedad, un paréntesis ahí, ¿qué es lo que es el error? El error es muy penalizado en el ámbito de salud, como que no nos podemos equivocar, pero sí se puede equivocar cualquier otra profesión, abogado, ingeniero, ya filo, pasa de que los que estamos dentro de la UCI y trabajamos somos humanos y nos equivocamos y cada vez que equivocamos hacemos como lo que hacen en medicina de aviación, analizar una vez el problema, una y otra vez, volver a entrenarnos para no cometer el mismo error. Intensivistas formados en el ámbito universitario somos solo 3. Está el jefe de la unidad más 2 más. Y eso que yo llegué recién. Hace 2 meses. Enfermeros, sí, exactamente. Enfermeros que tengan la especialidad son aproximadamente 2 en nuestra unidad, de un pool de 20, 30 enfermeros. Entonces, hacer la especialidad somos muy poquitos, pero no por eso no tenemos el ingenio para poder dar la cobertura, porque nosotros, estas 3 personas que mencionamos, estamos de 8 a 5 en la unidad y estamos dando cobertura y dando las directrices a los otros médicos que nos están ayudando, estando ahí en el turno, en la trinchera, en la noche, etcétera. Nosotros dejamos todos los planes delineados para poder hacer eso. ¿Nos gustaría tener más intensivistas? Sí, claro que nos gustaría ser más, avanzar en esa línea. Todavía yo diría que hay brecha en eso y queda la invitación abierta a gente que le gustaría ir a formarse. Marca la diferencia. Hay estudios de que con intensivistas en la unidad, si comparamos 2 UCI, una que tiene intensivista y otra que no, hay una disminución significativa, aproximadamente de un 20% en la mortalidad, solo por el hecho que esa UCI tiene intensivistas. Eh, Salud pública versus salud privada. Lo voy a dejar cierta parte escondida por la última pregunta, porque fue el motivo también de lo que vamos a hablar al final, pero a diferencia de lo que cree la gente, no estamos mal, no estamos mal como la gente cree. En todos lados se cuecen habas. Yo he tenido y he trabajado en el sistema privado y pasa igual, o sea, a mí me da mucha tranquilidad tener un paciente en la UCI, en nuestra UCI, porque sé de que tenemos los profesionales, nuestro propio jefe de la UCI trabaja en otra unidad, o sea, hace turnos en una clínica privada y honestamente el manejo que tenemos acá no tiene mucho que discrepar respecto al manejo que estamos dando. Sí, muchas veces los tiempos en el hospital pueden ser distintos, pero si ese tiempo se empieza a prolongar y corre en riesgo la atención del paciente, ahí estamos nosotros para ir a apretar a la jefatura, necesito esto ahora. Y siempre he tenido el respaldo al respecto. Claro, y el tema de hotelería, claro, nuestro hospital tiene recién 10 años y la hotelería nos está ayudando, que es un hospital bonito, etcétera, pero las paredes no es solo las paredes, lo menos del hospital, es lo que está dentro. Y es ese recurso humano que ha ido creciendo. Y claro, a la gente le gustan las habitaciones bonitas. A todos yo creo que nos gustaría una habitación bonita. Pero en verdad es el centro de la atención que se da con el recurso humano y el equipamiento
es lo que marca la diferencia. Y ahí sé que hay una pregunta relacionada a equipamiento. Estamos bastante bien, somos un hospital bien equipado, tanto de laboratorios, fármacos, y eso no es gratis, o sea, hay un equipo directivo ahí que está entregando los recursos y todas las unidades de apoyo apuntando para que nosotros de manera invisible tengamos estos recursos que hacen de que yo tenga a mano cosas, instrumentos, fármacos, máquinas, y nos faltan, sí, nos faltan, y ahora que somos tres, tenemos el comité de adquisiciones, que es cada 3 meses, y yo estoy preparando mi listado, y si el director está por ahí escuchando, voy con la lista de Navidad, a la lista cumpleañera, porque vamos a ir a Ya pedir un escribió la par de carta cositas. al viejito. Está escuchando, así que sí, me avisan por interno, me confirman que está escuchando, doctor Chinchón. Oiga, doctor, ¿y el nivel de ocupación hoy respecto de hoy en esta condición? Sí, lo veo bien. Repite un minuto antes, por favor. Ah, perfecto. No, primero le decía que me confirmaban por interno que el director lo estaba escuchando, ¿ya? Así que, así que va a escuchar eso. Y la pregunta siguiente era, ¿cuál es la condición hoy de las UCI en el post-pandemia? ¿Cómo Ah, estamos? Ya, ahí estamos en números bastante similares a post pandemia. Si un paciente estamos logrando, gracias a la coordinación con gestión de camas, servicio de medicina, tener camas disponibles frecuentemente para que nuestros pacientes ventilados no tengan que esperar por una cama. Y ahí viene el tema de la conciencia hospital. Yo creo que en UCI somos los peores para tener conciencia hospital, porque la cama UCI no es solamente una cama, significa que yo puedo desbloquear un pabellón que al día siguiente se va a operar 8 personas, 6 personas, 8 personas que han estado esperando meses o quizás años por ese pabellón. Entonces yo tengo conciencia de que puedo liberar ese pabellón para que los pacientes se puedan operar, hace que de verdad, y eso va a generar un círculo virtuoso. Yo poder desbloquear una cama, traerme el paciente de la UTI, puedo liberar otro cupo, liberar un cupo de la urgencia, y el hospital sigue en su ecología de poder moverse. Entonces es así de importante estar en números pre-pandemia, y yo diría que el hospital, como yo me acuerdo cuando llegué, yo diría que está más ágil en su rotación a lo que era cuando yo inicié aquí en la Florida. bueno, pero que usted, el jefe técnico, conscientemente diga que son la unidad que menos conciencia tiene, habla de que se está modificando un poco ese grado de conciencia. Y probablemente, doctor, tenga que ver con esto que usted menciona de la agilidad. Hoy en las últimas semanas no me toca participar en la reunión de camas, pero recuerdo haber durante el primer semestre participado muchísimo en las reuniones de camas diarias y sí va notando justamente esta agilidad. También comparto eso, la agilidad, y probablemente tiene que ver con esto también de que estamos todos teniendo una conciencia hospital distinta en el fondo. Exacto, y de Eh, hecho no- sirve tener Quitando la esta cama cosa del libre, silo. ¿Cómo? sirve tener la cama libre inmediata. Tenemos las camas listas, el ventilador armado. Entonces, por ejemplo, ayer una paciente embarazada convulsionó y la estaban operando y necesitaban sacarla a la UCI. Y yo dije, ya, tráela, la cama está lista. Eso es vital como marca el pronóstico. Y eso es así, o en la urgencia, le voy a poner el catéter al paciente, etcétera. No, 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 no te preocupes, yo lo hago acá, que el paciente suba. El paciente tiene que estar en la unidad de destino. El ejemplo clásico es que la gente cree que la gente tiene que estar o está hospitalizada en la urgencia. Las urgencias son unidades de tránsito. Y nosotros tenemos que dar el apoyo, o sea, si son de tránsito, bien lo dije, nosotros tenemos que dar el apoyo de que el paciente tiene que seguir el flujo. Los hospitales, como bien nos comentaba ayer nuestro director, nosotros no cerramos las puertas. Nosotros Sí. tenemos que todos remar para dar flujo al hospital. Doctor, si un paciente hospitalizado en la UCI requiriera, nos queda claro que tenemos un buen estándar, que usted como médico también está tranquilo hoy día de lo que ofrecemos, pero si un paciente requiriera algo que hoy día nosotros no tenemos, como por ejemplo eh, los ECMO, si nos puede explicar qué son los ECMO, eh, ¿qué hacemos en esos casos, doctor? ¿Se coordina con otras instituciones? ¿Se compra servicio externo? ¿O no hacemos nada? ¿Qué se hace en esos ECMO, casos? ECMO es una terapia que es una máquina. Somos muy buenos para las máquinas. Es una máquina Y para las que, siglas también. y para las siglas,
yo no culpen al mensajero, yo no inventé la sigla, pero ECMO es membrana de oxigenación extracorpórea. ¿Qué significa en chileno? Es una máquina que tiene que estar el paciente en el ventilador mecánico y la mayoría de las veces es porque el pulmón ya está suficientemente dañado que el ventilador no logra hacer el mínimo para entregar el oxígeno y yo al paciente lo conecto con unas cánulas, unos plásticos bien, bien gruesos, a una vena y a otra vena, y a veces es a una arteria, y lo que hace es una cañería. Sale la sangre del paciente, pasa por una cajita que oxigena y lo devuelve al paciente oxigenado. Eso es un ECMO. Eso es un ECMO y se ocupó mucho en la pandemia, que me imagino que por ahí va la pregunta. Nosotros en el Hospital de la Florida no damos el servicio de ECMO. No, en mi opinión, no es bueno de que los hospitales den todos los servicios, porque es una terapia infrecuente y necesita un equipo altamente entrenado y hay que concentrar esto Ya. en gente experta. ¿Ya? Entonces, porque si un hospital ve un ECMO al año, un paciente en ECMO al año, no le va a hacer un buen manejo versus un hospital que ve 100 ECMO al año. Entonces, por eso también es bueno concentrar las cosas. Existe la Coordinación Nacional, Gestión de Cama nos ayuda mucho al respecto. Uno envía una solicitud por correo electrónico y llega a la plataforma nacional de solicitud de camas de ECMO y funciona, porque de hecho la Católica, uno de mis profesores estaba dentro de la Comisión Nacional y conversábamos y yo recibí pacientes de la Florida en la Católica. Entonces, eso funciona. Ya. Actualmente el Hospital Sotero del Río está abriendo la cartera también de ECMO para tener un mayor abanico de esta prestación. Pero O sea que pronto, funciona. pronto lo vamos a tener en la red. Sí, probablemente si sigue así con buen puerto, vamos a tenerlo en nuestra red, pero no porque no haya estado, no funcionaba. Yo mismo Ya. recibí los últimos 2 años varios pacientes de la Florida para ECMO. Qué bueno entonces ahí se queda súper clara la respuesta. Si hay algo que nosotros no tenemos, vamos a hacer toda la coordinación por las vías administrativas existentes para que eso ocurra. Exacto. Quiero, aquí nos escriben, dice, hola chicos, quiero darle las gracias por todo el apoyo del Plan Guatitas Delantal y les deseo de corazón un feliz aniversario, que sigan progresando y apoyando a todas las organizaciones de salud. Claro, porque a quienes nos siguen probablemente han visto en nuestras redes sociales que cumplimos 10 años de vida, ¿ya? Tuvimos nuestro aniversario, tuvimos nuestra fiesta, tuvimos nuestras alianzas, vino la comunidad justamente a celebrar con nosotros, etcétera. Y se presentó el propósito, doctor. Y en el propósito, uno de los 4 grandes pilares justamente es la atención humanizada. Hemos hablado de eso en algunos live. Y la pregunta siguiente tiene que ver con eso. Como médico de nuestra UCI, Carol Ortiz, ¿usted cómo vincula la atención humanizada con su trabajo? Este pilar de este nuevo propósito presentado hace 3 días, ¿le hace sentido? ¿Existen iniciativas en torno a la humanización en la UCI, doctor? Si ahí nos puede ir contando. Sí, totalmente. Existen atenciones, no es que no hayan, todas las atenciones las hacemos de manera humanizada. Somos famosos en las UCIs porque somos despersonalizados con la muerte. Yo dije, un 30% de la gente se muere aunque hagamos todo perfecto. Entonces, como que sí, convivimos más con la muerte. Hay gente, mucha gente, nunca ha visto a alguien morir. Para nosotros es habitual y se tiende a pensar de que somos más fríos al respecto. Probablemente se conectó la jefa, ahí la vi. Sí, doctor. Eso, le aprovecho de dar el aviso, se conectó la jefa, así que compórtese en los Me voy a minutos. comportar ya para Tique. cambiar el tono. Estoy feliz de mi jefa, le dejo un saludo. Eh, por ejemplo, a mí me gusta el tema de la asistencia espiritual. Si estamos Ya, ingresando a alguien con riesgo vital a la unidad, y si vieran, yo estoy en la capilla actualmente haciendo el live. Sí, tenemos el contacto 24/7 con asistencia espiritual. ¿Qué significa? Que viene un sacerdote, por ejemplo, a dar un rezo, un sacramento, y eso yo lo hago, yo hablo por WhatsApp con nuestro curita. Primero se le pregunta, se le ofrece a la familia, ¿el paciente profesaba algún credo? Sí, él es, por ejemplo, católico. ¿Le gustaría que viniera un curita? La mayoría obviamente dice que sí y lo hacemos. Segundo, con el tema de los horarios. Si un paciente, por ejemplo, tiene un trastorno del espectro autista, nosotros damos y buscamos la facilidad para que tengan un mayor horario de visita, porque eso le va a ayudar especialmente en ese grupo de pacientes. Eso es algo con lo que se ha ido avanzando con el paso de los años. El equipo de rehabilitación, terapia ocupacional, Fono, es cierto, nos ayudan haciendo estos murales, la fotografía, música, todo eso cambia. Cambia mucho la atención con la que, con la que damos a los pacientes. O sea, es distinto que sean solo máquinas
a que en verdad sientas que te está tratando un humano, no te está tratando un robot, no te está tratando un robot de Doctor Chinchón, sino que es un equipo centrado en que la atención, no porque estamos rodeados de máquinas, tiene que ser la prestación y la atención como si fuéramos máquinas. De hecho, quiero yo mencionar algo que pasó, que bueno, las familias de pacientes que estuvieron en la UCI, por supuesto que lo saben, pero quizás la comunidad no. La UCI no suspendió las visitas en ningún momento de la pandemia, ¿ya? Hubo otras unidades que sí lo hicieron, pero la UCI mantuvo las visitas durante toda la pandemia. De hecho, le leo otro mensaje que nos acaba de caer, doctor, ¿Ya? no es de su jefatura, por si acaso, así que puede seguir tranquilo. Somos testigos, dice un bicho.62. Hola, somos testigos de la calidad de humanización del personal de la UCI, partiendo por el doctor Morales, doctora Perales, etcétera. Soy el papá de Sebastián Varela Flores. Ah, Saludos. ¿cómo Y está? también, Saludos a y él dice, Seba. y también me tocó hacer asistencia espiritual. Así que quería también poner ese punto. Efectivamente, son una unidad que, a pesar de estar muy cerca de la muerte, es muy humanizada, no es excluyente, en ningún caso es más. Eh, con el director del hospital nos toca revisar todas las cartas que llegan de solicitudes ciudadanas y no es infrecuente, fíjese, felicitaciones de familias que perdieron a alguien en la UCI, pero que a pesar de haber perdido a alguien, vieron todo el esfuerzo que el equipo hizo y lo reconocen a través de una carta. Me imagino que usted como jefe técnico le ha tocado revisar quizás más de alguna, pero nosotros hemos revisado cartas de esa índole. Así que quería hacer Exactamente. ese punto y aprovechar de leer el comentario ahí del papá de Sebastián Varela. Doctor, Saludos, sí. a propósito de las familias que está ahí, saludos al doctor Chinchón, dice también, y han llegado hartos saludos, doctor, en verdad. Así que Qué bueno. debo comentarle de equipos clínicos, de, dice, se lo comento porque quizás puede ser importante en términos familiares, dice Raúl Chinchón, saludos de Antonio, para que sepa también que no solo lo está viendo su jefatura, doctor, sino también su familia. ¿Ya? Doctor, ¿cuáles consideraciones y qué mensajes le daría usted a familiares de pacientes que hoy están en la UCI o que en algún momento van a caer en la UCI? Si tuviera que ¿Qué resumir orientaciones? uno, porque hay dos tipos de recomendaciones. Uno es la administrativa, ¿Ya? pero la más importante no es esa, sino que la más importante es que confíen en nosotros. Esa es la primera recomendación que yo le haría a la comunidad. Eh, tenemos la mala fama de ser un hospital público. Ya nos estamos acercando de las últimas preguntas, pero eh, tenemos lo que necesitamos. No nos falta actualmente nada para que impacte en la mortalidad. Sí hay cosas que podemos hacer para que la atención sea un poco más optimizada, pero no es que le falte una gran máquina, no es que a mí no me está faltando actualmente nada crítico. Eso se encarga todas las unidades que ya he mencionado más de una vez, pero sí me gustaría tener ciertas otras cosas que podemos interpretar desde el mundo de la medicina intensiva, ciertos monitores, etcétera. Y a las familias, aparte de confiar en nosotros, para el tema administrativo, por ejemplo, siempre es bueno andar con el carnet. Si hay que hacer una licencia, por ejemplo, y no le, el clásico, no le lee la huella. Yo puedo hacer licencia remota, pero necesito el carnet y un correo electrónico al cual va a llegar esa licencia y ese código de verificación que me tienen que dar de vuelta. Entonces, correo electrónico, un carnet, y acá funciona muy bien cómo los trabajadores sociales coordinan el tema del tutor. Esa persona, que es la persona, una persona con el cual yo me comunico de manera más directa, y es muy importante que la comunicación sea con una persona, porque si converso con una persona distinta cada día, se entiende algo distinto, se Ujú. interpreta de una manera distinta, pero ese tutor también tiene la responsabilidad de transmitir a toda la familia que está detrás de este paciente. Entonces, tener tutor designado, carné, correo electrónico, pero lo que más me gusta decir es, eh, denos la oportunidad de confiar en nosotros. O sea, no lo vamos a hacer perfecto, así lo queremos, pero vamos a cometer errores y estamos siempre aprendiendo de eso. Es bueno desmitificar que los errores existen y siempre van a existir en cualquier hospital, ya sea en Chile o en el extranjero, existen. Y la gente sabe que puede existir, pero a la gente lo que más le duele es que crean que le están mintiendo. No, si aquí no pasó nada, y bajándole el pelo, por así decir. No, la gente, cada vez que uno manifiesta que nos equivocamos,
La gente, a mí me ha tocado muchas veces que como está este vínculo y esta buena comunicación que uno va generando este lazo, la gente entiende. ¿No? Me ha tocado, no recuerdo a alguien que se haya, obviamente a uno le molesta, pero rápidamente las familias, cuando hay un buen sustrato, una buena relación de confianza, entienden que no somos perfectos. Sí. Doctor, voy a leer algunos comentarios. Nos van quedando ya los últimos minutos de live. Bueno, Maco-25, saludos, doctor Chinchón, un grande. Seba Varela se conectó, saludos, doc, y a toda mi querida UCI Carol Ortiz de Hospital. Eh, bueno, a propósito de esto último que mencionan, hay un mensaje aquí también, esperando más de 3 meses, que no tiene que ver con el live, pero a propósito de esto último que usted comenta, también vale la pena leerlo, esperando más de 3 meses que me llaman para neurología y nunca me llaman. En pandemia, en promedio, llegamos a tener tiempos de espera para consulta por especialista cercana a los 400 días. Hoy día estamos en los 200 y tantos días a nivel nacional. Nuestro hospital tiene un promedio de días un poco inferior al promedio nacional, pero a pesar de eso, hay una variación en las distintas especialidades. Así que la invitación para tener claridad respecto de si me derivan a tal especialidad, cuánto me voy a demorar. Recuerden que hay un portal paciente que pueden ingresar con clave única y ahí van a poder también revisar ese tipo de información para tener más o menos una panorámica de a la especialidad que me dieron más o menos cuánto pudiese haber, porque somos conscientes de que efectivamente hay un tiempo de espera promedio a nivel nacional que es alto y nosotros no estamos ajenos tampoco a aquello. Así que quería aclararlo también a propósito de esto de la transparencia, de hacernos cargo, de poder responder de frente también a las familias y a las personas usuarias de nuestro hospital. Doctor, usted nos mencionó al inicio, yo lo he visto un poquitito aquí en el hospital a momentos, estábamos contentos de que hubiese vuelto hace 2 meses. Sabemos que se fue a especializar al extranjero también en el tiempo que estuvo, que no estuvo con nosotros. Si nos puede contar un poco de eso, lo hablamos hace algún tiempo también con otro médico que lo entrevistamos un par de días de volver. ¿Cómo considera usted estos nuevos conocimientos ayudan a nuestra comunidad también? ¿De qué se trató y cómo esto impacta a la comunidad? Sí, brevemente, me fui a formar 2 meses al Reino Unido, estuve 2 meses en Londres y un mes después de eso me pasé directo por arriba en Canadá, eh, conociendo otras Línea recta. realidades, exactamente, conociendo otras realidades para decir, y estuve la fortuna de poder estar en el mejor hospital del Reino Unido. Era bonito ver, pasando visita, viendo el Big Ben, y así, poniendo la Florida en lo alto. No tenemos mucho que envidiarle al mejor hospital del Reino Unido. Y eso quiero que lo sepa la gente que por favor lo entienda. No hay mayores. Yo diría que hay muchas cosas que estamos mejor que ellos. A ese nivel. No es, la gente cree que porque en el extranjero o el mejor hospital del Reino Unido o no, o en Canadá, uno de los hospitales más grandes de América del Norte, allá está cosas élficas, oro, otra nueva terapia, otra nueva línea. Nosotros tenemos un excelente equipamiento. Hay cosas que se pueden hacer mejor. Yo lo hice centrado en lo que yo les había comentado antes, las terapias de reemplazo renal, todo que es diálisis, etcétera, en pacientes de UCI. Y en verdad, creo que fue una muy buena experiencia. Sirve, no es lo mismo que te lo cuenten a vivirlo, definitivamente. Y, ¿Y eso por qué? Porque nosotros creemos de porque estamos en un hospital público, estamos mal, y no porque es una clínica, pero estando en el mejor, como comenté, centro del Reino Unido, estamos mucho mejor en varias cosas. Hay otras ideas que me traje, conocimientos que ya estoy aplicando en los pacientes, junto con el apoyo del resto del equipo, y eso sirve que la gente lo conozca, porque la gente acá tiene a mi juicio, tengo una opinión 100% personal, la gente viene con un cierto grado alto de resignación. Voy al hospital público porque es lo que tengo. Sí. Y todo este viaje, toda esta experiencia, yo la centro en cambiar esa resignación, que confíen en nosotros para poder transformarla en orgullo de estar en el Hospital de la Florida. Son poquitos, se pueden contar con los dedos de una mano médicos relacionados a la medicina intensiva que se han ido a formar en terapias de reemplazo renal al extranjero. Y yo decido dedicar el 100% de mi jornada laboral, estamos aquí 44 horas, en el Hospital de la Florida para entregarlo al servicio público y que eso disminuya la brecha de inequidad que hay en salud. Entonces, me quedan acá harto años, ¿no? Y no pretendo irme, por si acaso, Qué por lo bueno. menos voy a estar acá 5 años
pero quería comentarle eso, de que hay muy buenos especialistas y vamos a seguir formándonos y estudiando al respecto. Y lo último Bueno, es la que la, gente, sí, doctor, perdón, siga nomás, siga no, la nomás. última idea es que lo más importante es transmitir esto porque la gente queda con la bala pasada en el buen chileno de que siento que no se hizo algo, que hubiera pasado si me lo hubiera llevado a la clínica. La verdad es que probablemente el desenlace hubiera sido el mismo y yo tengo harta fe porque la gente me ve ahí, estoy todo el día metido en la UCI. Yo tengo la certeza de que probablemente mucho mejor desenlace que en muchos centros privados de nuestro país. Bueno oírlo, doctor, y bueno, a la gente que no conocía al doctor Chinchón y ha estado leyendo el chat, probablemente también después de escuchar todo esto que hemos conversado les va haciendo sentido, porque eh, después de varios comentarios al inicio supe que usted no lo estaba leyendo, pero al inicio sobre todo, doctor, hubo muchos comentarios tirándole buena onda, un grande, un crack, Muchas gracias. y bueno, también le transmito el orgullo de poder escuchar esto también que usted menciona. Creo que como comunidad hospitalaria efectivamente da para sentirnos orgullosos y creo que un valor que han tenido estos live también, que es lo que comentamos desde el inicio, es que los vecinos, vecinas de la comuna, la población usuaria del hospital sepa todo esto, que probablemente si no se conversa en estos espacios es muy difícil que ellos se enteren. Doctor, nos van quedando un par de minutitos y estas son las preguntas que nos dejaron en la cajita durante estos Super. días. Vamos con ellas. Dice, Vamos. durante la pandemia, mi papá estuvo hospitalizado en la UCI del hospital. Lamentablemente, él falleció por COVID. Mi pregunta es, ¿en una UCI solo hay pacientes que se encuentran conectados o hay pacientes que puedan comer por sí solos, hablar? Lo pregunto porque yo solo recuerdo haber visto pacientes conectados y sedados. Claro, probablemente en la época de COVID eran solo los pacientes que estaban intubados porque éramos en la única unidad que daba la ventilación mecánica. Pero actualmente sí hay pacientes que comen solos, que están por otro motivo y que incluso se levantan al borde de cama, los chiquillos ahí de kinesiología nos ayudan harto, porque si ese paciente tiene una de las dos indicaciones, que tiene una condición que si se complica es potencialmente letal, pero igual tiene que estar en UCI por ese motivo, esos pacientes también están con nosotros por si se complican, especialmente las cirugías vasculares o las cirugías, por ejemplo, algunas cirugías digestivas también tienen salida UCI y eso va también de la mano de las comorbilidades, es decir, las enfermedades que traen los pacientes de base. Un paciente que es muy enfermito, muchas enfermedades y lo van a operar, probablemente se va a complicar y es mejor estarlo mirando de cerca. Perfecto. Queda súper claro. Y a propósito de eso, quiero comentar, me voy a adelantar. Este año se hizo una convocatoria de proyecto Hospital Amigo y hay un proyecto que era Pimp My UCI, era como en Chulo Mi UCI, que ganó. Los recursos hay adquisición durante este mes de diciembre, justamente los recursos que los equipos de la UCI propusieron en este proyecto que fue adjudicado. Así que durante los primeros meses del año vamos a ver también algunas mejoras en torno a la humanización que va a impactar particularmente en estos pacientes que no están sedados ni conectados. ¿Ya? El foco, o sea, uno de las cosas que estamos comprando apunta a este grupo de pacientes que no está ni conectados ni sedados. Así que el equipo de la UCI, además de tener esta carga técnica, igual se toma el tiempo para Perfecto, escribir proyectos que humanicen la atención, se lo adjudicaron y eso se va a implementar durante el primer semestre del 2024. Quería aprovechar de comentar eso. fantástico. Otra pregunta, doctor, que la comentó un poquito, pero Sí. aquí va a quedarle más clara a la persona que nos la hace. Dice, ¿las personas que trabajan en UCI se especializan para trabajar ahí? Estoy estudiando enfermería, primer año, y me gustaría saber si es una especialidad trabajar en UCI o como enfermera titulada puedo iniciar mi vida laboral ahí. Ambas son correctas. Bueno, desde el punto de vista médico, son los solo 12 años. Desde el punto de vista de enfermería, luego de la escuela de enfermería, 5 años, existe el postítulo en UCI, lo da, averigüé, hice la tarea, le escribí a unos amigos en la Católica, lo da la Universidad Católica, lo da, aparentemente lo está dando todavía la Universidad de Chile y la Universidad de los Andes. Tiene una duración aproximadamente de un año, año y medio. Eh, es un poco complejo que una persona recién egresada, no es imposible, lo hacemos, pero que una persona recién egresada tenga en el pregrado las competencias con el nivel de expertise que se requiere para trabajar en una UCI. La curva de aprendizaje es más lenta, pero esa persona
puede partir en otra unidad. Si es que partir en UCI va a ser un proceso muy lento porque hay que poner sobre el conocimiento muchas cosas que ya son dadas por hecho para los requerimientos que hay que estar en una UCI. Es una subespecialidad y se nota la diferencia cuando las enfermeras ya tienen un bagaje, un training en ello. Clarísimo. Nos quedan dos. Doctor, cuando un paciente sale de la UCI y después le dan el alta, ¿qué tipo de recuperación debo esperar? ¿Es muy extenso el proceso de recuperación? Suele ser extenso las UCIs por la enfermedad primero, no porque nosotros le hagamos daño a los pacientes. La enfermedad genera discapacidad. Por lo tanto, al estar en UCI es que la enfermedad era una enfermedad bastante discapacitante, y está el tema de la rehabilitación, que suele ser meses, y no significa que va a recuperar a como era la persona antes. Es probable que no lo sea. Esa persona Ya. lo sienten. Deja una marca de vida. Pasar por UCI deja una marca de vida. Tenemos un muy buen servicio de rehabilitación hospitalaria, y también la rehabilitación continúa en el ambulatorio. Desmitificar que el paciente tiene que estar hospitalizado para rehabilitarse. Tercera causa de muerte en Estados Unidos puede ser estar relacionado a la atención de salud a los pacientes. Hay que sacarlos del hospital, y el enfoque de todo este ámbito ambulatorio, que yo en UCI soy lo más alejado del ambulatorio, significa que ese paciente tiene fonoaudiólogo, todo lo que ya he nombrado durante este live está a disposición en el hospital de manera ambulatoria. El paciente no se va a sentir solo por irse del hospital. Por él. Doctor, y esta pregunta es una pregunta de alguien que tiene un familiar que se va a operar. Dice, ¿por qué para algunas cirugías se tiene que disponer de una cama UCI? Lo pregunto porque a mi mamá la tienen que operar de una hernia en el estómago que tiene más de 20 centímetros, y el equipo médico nos indicó que para su cirugía se requería una cama UCI para el postoperatorio. Y aquí viene la pregunta. Bueno, son dos. ¿Por qué para algunas cirugías se tiene que disponer? ¿Y es recurrente en algunas cirugías que se necesite disposición de camas UCI? Eh, ¿Por qué? Probablemente ese paciente tiene cierto nivel de enfermedades que hace de que tenga más probabilidad de complicarse. Siendo una cirugía digestiva, también hay cirugías digestivas muy grandes, muchas horas en pabellón, y el riesgo de que pueda pasar algo es mejor que si suceda y que se reconozca de inmediato en la UCI, porque el control de signos vitales cada una hora, etc. Y la segunda pregunta era Si es recurrente. que si es recurrente. Sí. Sí, sí, todos los días o día por medio. El mundo pabellón es gigante. Eh, Hay pacientes que requieren salida a UCI de manera programada, o si se complica durante la cirugía, también tenemos que tener la cama disponible para ellos. Sí, solo para tener en perspectiva, son 15.000 cirugías al año en nuestro hospital. En un año no, considerando como referencia el año 2022, que ya logramos las cifras casi prepandémicas, 15.000 cirugías, de las cuales la mitad son electivas y la otra mitad son de urgencia. Así que pareciera ser, claro, que es un tema no anecdótico ni aislado esto de la cama de la UCI. Exacto. Doctor, quiero agradecerle la hora de conversación. No sé si tiene algún mensaje al cierre. Me gustaría decirle a la gente de que esté tranquila. Nuestro hospital ha ido mejorando, va a seguir mejorando. Eh, Tenemos las cosas que necesitamos para atender a la comunidad. No queden con la bala pasada de que a veces, claro, la entrada a urgencia puede ser porque llegamos con la emoción, llega el paciente grave. Las urgencias son unidades de tránsito. Todos los equipos de urgencia, ahí a mí me gusta el trabajo que ellos hacen, pero a nadie le gusta estar hospitalizado en una urgencia. Pues no debería pasar. Y estamos trabajando, y los números así lo han demostrado, de que estamos mejorando en ese aspecto. Y como lo dije antes, para los que se conectaron a la mitad, confiar en nosotros. Acá hay gente que, si bien ustedes no me van a ver, van a hablar con un médico de turno, les va a tocar que les va a entregar la información y no yo directa, de manera invisible. Habemos varios profesionales que estamos detrás para lo que comenté antes, cambiar esta resignación que puedan creer que tienen por ser de un hospital público a orgullo. Solo a modo de ejemplo, en el Reino Unido yo tenía con mi credencial descuento en comida, y la gente era: qué bueno que tú trabajas en el hospital público, porque ahí está la gente que sabe. Yo no me operaría nunca en una clínica, y si me opero y me empiezo a complicar, la gente pide traslado al hospital público. A eso me gustaría apuntar en las próximas décadas. Es un poco idealista, pero
Me pero divierto. estamos comprometidos, doctor, para construir juntos y juntos la salud humanizada del futuro, no se olvide. Así que Exactamente. estamos, estamos apuntando hacia allá. Bueno, doctor, le agradezco mucho su hora, que haya podido dedicar una hora para poder conversar justamente en la unidad de paciente crítico. Recordar que este live queda colgado, queda grabado, se puede revisar todas las veces que quieran. También se sube a nuestro canal de YouTube. Agradecerle a las personas que nos siguieron, una alta audiencia permanente hoy día, Qué bueno. doctor. Y eso, recordar a las personas que sigan nuestras redes sociales, esto de conversar con los especialistas, con los protagonistas de la atención es algo que estamos haciendo de manera periódica, así que vamos a ir informando en nuestras redes sociales. Y bueno, agradecerle también, doctor, porque fue bien frecuente y escuchar, un grande, así que Qué bueno. Muchas eh, váyase con ese feedback de equipos de salud que vimos escribir, también de la gente. Estuvimos hablando, Janet, unas que nos pregunta con el doctor Eduardo Chinchón, médico internista, subespecialista, porque es intensivista, y es actualmente el jefe de nuestra UCI, doctora Carol Ortiz, que nos estaban preguntando ahí alguien que se conectó tarde, cuál era el nombre de usted, así que ahí queda claro. Muchas gracias a todas, todos, al equipo de comunicaciones que gracias. hace posible esto, al equipo de TI también que nos acompaña. Así que nos vemos en un próximo live. Que tengan un buen fin de jornada todas y todos. Chao. Gracias. Chao, Chao, chao. doctor. Que les vaya bien. Gracias.